Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar algo que, damos por sentado cada vez que encendemos una luz, pero que podría estar a punto de convertirse en el mayor freno para el futuro del país: la red eléctrica. Y arrancamos con un dato que, sinceramente, es para sentarse. A día de hoy, casi el 90% de la red eléctrica española está al límite de su capacidad. Dicho de una forma más directa, no cabe casi nada más. Está saturada. Saturada. Es decir, que el problema no es que nos vayamos a quedar sin luz mañana, sino que no podemos, literalmente, enchufar nada nuevo al país. Ni un nuevo barrio de viviendas, ni una nueva fábrica, nada. Para este análisis nos hemos basado en una serie de informes, de artículos muy recientes que pintan un panorama que, la verdad, es preocupante. Y nuestra misión hoy es entender qué significan estas cifras en la práctica, por qué nos hemos enterado de esto de repente, cuáles son las consecuencias y, sobre todo, quién tiene la responsabilidad de arreglarlo. Claro. Porque lo que se destila de toda la información es que hay una batalla silenciosa en el sector energético con unas implicaciones, enormes para todos. Es que es fundamental entender esto. No es un problema técnico, abstracto, para ingenieros. Es un cuello de botella real y tangible. Totalmente. Para el desarrollo económico y, ojo, para la transición energética. La clave de todo este asunto está en entender el porqué de esta situación y el choque de intereses brutal que está revelando. Vale, pues vamos a desgranar esto. La cifra principal, a fecha de este mes, es que el 88,33% de los llamados nudos de la red están saturados. Para que nos hagamos una idea, podemos pensar en estos nudos como los grandes cruces o las rotondas de nuestro sistema eléctrico, ¿no? Sí, es una buena analogía. Son los puntos donde se reparte la energía, y lo que nos dicen los datos es que casi 9 de cada 10 de estas rotondas tienen un atasco monumental. Y lo más preocupante no es solo la foto fija, ¿sabes?, sino la velocidad a la que empeora. Exacto, eso es lo que más me ha llamado la atención. En solo 6 meses, la saturación ha crecido un 5%. ¿Un 5%? Pasamos del 83,4% en septiembre al 88,3% actual. Es un ritmo de deterioro rapidísimo. Es muchísimo. Y los informes nos dan ejemplos extremos que lo ilustran a la perfección. Tenemos el caso del País Vasco, que lleva meses con el 100% de sus nudos colapsados. 100%. Es que es increíble. O Madrid, que no para de subir. 82% en septiembre, 84% en enero, y ahora ya va por el 86%. Y si miramos por provincias, los mayores aumentos están en Badajoz, Cantabria y Lugo. Ahora, aquí hay una pregunta fundamental. ¿Por qué sabemos todo esto ahora? Y con tanto detalle. Claro. Esto no es una filtración ni una investigación periodística. Se debe a una nueva circular de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que desde el pasado septiembre obliga a las compañías energéticas a publicar esta información. Es un ejercicio de transparencia sin precedentes en el sector. O sea que el problema ya existía, pero vivíamos en la ignorancia. La CNMC ha encendido la luz y de repente hemos visto cómo estaba la habitación de sucia. Exactamente. La transparencia ha puesto el problema sobre la mesa de forma innegable. Pero, para ser justos, los propios datos también ofrecen un contrapunto. ¿Ah, sí? No todo empeora en todas partes. Hay zonas donde, de hecho, se ha liberado capacidad en estos mismos meses. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, los nudos saturados han bajado un 16%. Un 16%. Y en Murcia un 8%. Y esto plantea una pregunta muy importante. ¿Estamos ante una falta de capacidad total en el país o más bien ante una distribución geográfica completamente desequilibrada? Donde la capacidad no está donde se necesita, claro. ¿Eso es? Esa es una pregunta clave. Y mientras se resuelve, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo afecta este atasco monumental a la economía o a la gente de a pie? Pues los documentos son muy claros. Las propias energéticas denuncian, y es una cita textual, que esta situación impide conectar nueva demanda en esos nudos. Y si traducimos eso del lenguaje técnico, las consecuencias son inmediatas. Por un lado, la vivienda. Sí. Se paraliza la construcción de obra nueva, justo en un momento en que todos los análisis dicen que necesitamos construir más que nunca. Desde luego. No puedes levantar un nuevo desarrollo urbanístico si no puedes garantizarle el suministro eléctrico. Es así de simple. Y en segundo lugar, la industria. Se frena la conexión de nuevas fábricas, de nuevos proyectos,
Y aquí los analistas del sector señalan un tipo de cliente muy específico y de máxima actualidad. ¿Cuál? Los data centers, los centros de datos. Y aquí es donde el problema deja de ser algo del presente y se convierte en una hipoteca para el futuro, ¿no? Totalmente. Y esto no es un detalle menor. Cada vez que le pedimos algo a una inteligencia artificial, desde que nos escriba un correo hasta que genere una imagen, estamos activando servidores que consumen una cantidad de energía brutal. Un informe lo describía como el equivalente a encender miles de hervidores de agua a la vez, sin parar. ¡Qué barbaridad! El auge de la IA está creando un apetito energético para el que nuestra red sencillamente no estaba diseñada. Y lo que nos dicen estos datos es que la infraestructura eléctrica se está convirtiendo en el principal factor que limita el desarrollo tecnológico de España. Es increíblemente irónico. Podemos pasarnos décadas hablando de atraer talento, de la fuga de cerebros, de crear un hub tecnológico en el sur de Europa. Y al final, el gran muro con el que nos podemos chocar es algo tan básico como la calidad de nuestro cableado. Es un recordatorio de que la infraestructura más invisible es a menudo la más crítica. Pero es que, por si este problema de capacidad no fuera suficiente, se le suma una segunda capa, la financiera. A ver. Según se desprende de los análisis, el regulador, la CNMC, ha aprobado recientemente una tasa de retribución a la baja para estos activos de la red. ¿Y eso qué significa? Pues que, desde el punto de vista de las compañías eléctricas, esto se traduce en un menor incentivo para realizar las inversiones millonarias que se necesitan para ampliar la red. Se crea la tormenta perfecta. Más demanda, menos capacidad. Y según las empresas, menos dinero para solucionarlo. Espera, entonces, con la red a tope y un incentivo económico que según ellas es bajo, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Porque eso suena a un bloqueo total del sistema. Exacto. Y ante ese bloqueo es cuando empiezan a surgir las preguntas de fondo. Se empieza a cuestionar el modelo de gestión en sí. Y la gran pregunta que se está debatiendo ahora mismo en el sector, según leemos, es: ¿debería Red Eléctrica seguir teniendo el monopolio de la red de transporte de alta tensión? Uy, esa es la pregunta del millón. En otros países de nuestro entorno, el modelo es diferente, y las compañías eléctricas también participan en la propiedad y gestión de estas grandes autopistas eléctricas. Se ha abierto la caja de Pandora del monopolio. Y supongo que Red Eléctrica no se ha quedado callada, ¿no? ¿Cuál es su defensa? Por supuesto que no. Hay un comunicado que citan varios artículos, del pasado 4 de febrero, donde defienden su gestión con uñas y dientes. ¿Y qué dicen? Su primer argumento es que son la compañía que más ha invertido en redes en España en los últimos años. Un momento. Red Eléctrica dice que ha casi cuadruplicado su inversión desde 2020 hasta superar los 1.500 millones en 2025. Son cifras enormes. Sí, lo son. Si están invirtiendo tanto, ¿cómo es posible que la red esté al borde del 90% de saturación? Las dos cosas como que no encajan, o se me escapa algo. Esa es la contradicción aparente. Y es justo el centro de la disputa. El argumento de Red Eléctrica es que sus inversiones son vinculantes. ¿Vinculantes? Es decir, que siguen una planificación a largo plazo que aprueba el Consejo de Ministros. Según ellos, este modelo garantiza que la red crece de forma ordenada y coherente. ¿Ya? Su defensa implícita es que estos planes quizá no anticiparon la explosión de demanda a corto plazo de la IA, pero que son el único camino para un crecimiento sólido. Y aquí es donde lanzan la puya a las otras eléctricas. Adelante. En ese mismo comunicado vienen a decir que su ritmo inversor es muy superior al de la red de distribución que gestionan las otras compañías y que no parece que vaya a mejorar. Ah, claro. Citan declaraciones de la patronal del sector donde algunas empresas estarían planteando limitar sus propias inversiones por esa nueva retribución a la baja que comentábamos. Es una forma de decir: nosotros cumplimos con el plan del gobierno. El problema del atasco está en las calles que gestionan otros, básicamente. Vale, esa es su versión. La culpa es del otro. Pero las otras empresas del sector tendrán una visión completamente diferente, imagino. Totalmente distinta. Es el contraataque. Lo que argumentan diversas voces del sector es que, en los últimos años, Red Eléctrica ha destinado una parte importante de su capital a fines que no tienen que ver directamente con reforzar la red española. Por ejemplo, Y dan ejemplos muy concretos. Mencionan la compra de la empresa de satélites Hispasat, varias adquisiciones internacionales y también el aumento del dividendo para sus accionistas.
Vaya. tirando los trastos a la cabeza. Entonces, es una batalla de narrativas en toda regla. Por un lado, Red Eléctrica dice: tenemos un plan a largo plazo aprobado por el Estado y somos los únicos que invertimos de verdad. Y por el otro lado le responden: tenías el dinero para reforzar la red, pero preferiste gastarlo en satélites y en dar más dividendos mientras la casa se estaba inundando. Al final, esto nos lleva a la pregunta clave sobre una empresa semipública con un monopolio regulado. ¿Cuál es su prioridad? ¿Maximizar el servicio al país o maximizar el retorno al accionista? Claro. Los documentos que hemos analizado revelan esa tensión de fondo. Es un choque de trenes fascinante, pero hay algo que me sigue rondando la cabeza. Todos estos datos, el 88%, los problemas en Madrid, en el País Vasco, ¿estamos hablando de toda la red eléctrica o solo de una parte? Esa es la pregunta clave y nos lleva a la pieza que falta en este puzzle, la que lo puede cambiar todo. A ver. Toda esta discusión sobre la saturación se basa en el mapa de la red de distribución. Que son, para entendernos, las carreteras comarcales y las calles de la electricidad, las que la llevan hasta nuestras casas y las empresas. ¿Correcto? Pero falta el mapa de la red de transporte. La de alta tensión. Exacto. Las grandes autopistas eléctricas que cruzan el país y que son gestionadas en régimen de monopolio precisamente por Red Eléctrica. Y resulta que la CNMC ha tenido que retrasar la publicación de esos datos. ¿Y se sabe por qué? Los informes lo explican. El propio gestor de la red, Red Eléctrica, argumentó que tenía dificultades técnicas para calcular la capacidad disponible en esa red de transporte. Un momento. De hecho, reconocieron que solo habían podido hacerlo en un 26% de los nudos, un porcentaje bajísimo. Dificultades técnicas. De la empresa que se supone tiene el control total y el conocimiento más profundo de esa infraestructura. Suena conveniente. Suena como mínimo llamativo. Pero aquí viene el dato más alarmante de todo este análisis. Aún hay más. El gestor pidió a la CNMC 3 meses más de plazo, pero le advirtió por escrito de lo que pasaría si se publicaban los datos preliminares que tenían. Y la advertencia que recogen los artículos es demoledora. Dispara. Aproximadamente el 90% de los nudos de la red de transporte tendrían su capacidad de acceso nula. Espera. ¿Me estás diciendo que el problema, que ya parece gravísimo en las carreteras comarcales con un 88% de atasco, Sí, podría ser igual o incluso peor en las grandes autopistas eléctricas del país? eso es exactamente lo que sugiere esa comunicación al revolador, que el cuello de botella podría ser aún más severo en la infraestructura troncal del país. Madre mía. El problema, lejos de estar completamente a la vista con los datos que tenemos, podría tener una dimensión oculta todavía mayor. Esto cambia por completo la perspectiva. El debate que hemos tenido hasta ahora podría ser solo sobre la punta del iceberg. Podría serlo. Significa que estamos debatiendo acaloradamente sobre las consecuencias de un problema, mientras que su causa principal, la que afecta a la red troncal, sigue en la sombra. Y con unos indicios muy, muy preocupantes. Bien, creo que es un buen momento para recapitular, porque hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que resumir las claves, diríamos 4 cosas. Primero, la red eléctrica de distribución en España muestra signos evidentes y crecientes de saturación. De acuerdo. Esta situación ya está frenando el desarrollo de vivienda e industria tecnológica clave, como los centros de datos que necesita la IA. Clave. Existe un profundo desacuerdo en el sector sobre quién debe invertir y cómo, con un cruce de acusaciones muy duro entre el operador del monopolio, Red Eléctrica, y las empresas distribuidoras. Y cuarto, y quizá lo más importante, la información más crítica, la de la red de transporte, sigue sin estar clara y podría esconder un problema de capacidad aún más grave del que ya conocemos. Es un panorama complejo y, desde luego, lleno de tensiones. Para terminar, creo que todo este análisis nos deja una reflexión final. A ver. Lo que hemos visto es un choque fundamental entre dos filosofías. Por un lado, un modelo de monopolio con inversión planificada por el Estado que defiende su orden y coherencia a largo plazo. Sí. Por otro, un clamor más o menos explícito que pide más apertura a la competencia y a la iniciativa privada, argumentando que el sistema actual no está respondiendo con la agilidad que exigen los nuevos tiempos. Y la pregunta que queda en el aire es crucial. Exacto. Ante un reto de la magnitud de la transición energética, que va a exigir una red mucho más robusta y flexible, y ante la nueva y masiva demanda de la inteligencia artificial, la pregunta es, ¿qué modelo de gestión de nuestra infraestructura más crítica nos ofrece más garantías para el futuro?
Y qué riesgos ocultos que quizá no estamos viendo podría implicar apostar decididamente por uno o por otro. Es una pregunta que probablemente definirá el desarrollo económico y tecnológico de España en la próxima década. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.